Buenas tardes, apreciados estudiantes de Pegasi, de la especialización en gestión de aduanas y comercio exterior, apreciado profesor Atilio Martínez, de la asignatura Control y Verificación Aduanera. Vamos a tratar un tema muy interesante, como es el proceso de desaduanamiento del régimen aduanero de importación en el transporte terrestre, utilizando como producto la baldosa de Grecia. Este proceso lo vamos a explicar utilizando un organizador gráfico como es el mapa conceptual, un mapa que fue elaborado con entusiasmo, con disciplina, por los siguientes participantes: la capitán Daisy Virginia Vivas, el doctor Douglas Rodolfo Poveda, y quien les habla, el abogado Alfonso Becerra Vargas. Para empezar, estamos hablando del proceso de desaduanamiento. Vamos a conceptualizarlo. Es el término diciendo que la realización de los trámites por parte de los interesados y los procedimientos propios administrativos llevados por la aduana, lo que constituye el proceso aduanero, es decir, cuando se cumple con los requisitos exigidos por la potestad aduanera. Este concepto lo podemos ver reflejado en el artículo 6 del reglamento parcial de la Ley Orgánica de Aduanas relativo al sistema aduanero automatizado, cuando dice que es el cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para permitir a las mercancías ingresar para el consumo, para ser exportadas, para ser colocadas bajo otro régimen aduanero. Con la declaración de las mercancías se inicia obviamente el proceso de desaduanamiento, pues con este acto que la legislación aduanera establece al sujeto de la propiedad y las obligaciones y derechos que de tal relación se deriven. Así, los trámites y procedimientos comunes al proceso de desaduanamiento están consagrados en el decreto constituyente de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de la Ley Orgánica de Aduanas, extraordinario, publicada en la Gaceta Oficial 6507, el cual contempla que los procesos comunes de desaduanamiento son la declaración de aduanas, la confrontación y recepción de la documentación pertinente, el reconocimiento aduanero, la liquidación de gravámenes impuestos, el pago y por último el retiro definitivo de la mercancía. Entramos ahora a lo que es el proceso de desaduanamiento. Entramos a lo que es el control previo, contemplado en el artículo 141 de la LOA. Tenemos como primer paso seleccionar el agente de aduana. Y ese agente de aduana, que es una figura jurídica que está consagrada principalmente en el artículo 98 de la LOA y en el artículo 130 del reglamento de la LOA. Una vez seleccionado el agente de aduana, el importador debe otorgar un poder notariado al agente de aduana, tal cual como lo señala el artículo 145 del reglamento y el artículo 39 del reglamento parcial de la Ley Orgánica de Aduanas concerniente al sistema aduanero automatizado. El agente aduanal, ya en representación del consignatario del importador, solicita los siguientes documentos, como es la factura comercial, la lista de empaque, el certificado de origen, el documento de transporte, como era cartaporte internacional por carretera, y el manifiesto de carga internacional. Estos documentos los podemos ver consagrados en el artículo 98 del reglamento de la LOA. Posteriormente se emite la carga de la información de los documentos de transporte contemplado en el artículo 11 del reglamento parcial de la LOA,
concerniente al sistema aduanero automatizado. Seguidamente se presenta la documentación de manifiesto de carga vía terrestre, tal como lo indica el artículo 65 y 69 del reglamento de la LOA. Estos documentos varían según el término de negociación internacional, la cual se puede hacer de dos formas. Está la negociación CIP y la negociación SWOT, ¿sí? La CIP es cuando el proveedor se encarga del transporte de la mercancía desde la planta hasta el origen y es el responsable de la misma. En cuanto a la negociación SWOT, donde el consignatario o importador se encarga del transporte de carga hasta origen y es el responsable de la misma. En el caso de la baldosa de Gress como nuestro producto, se presenta con mayor frecuencia la negociación CIP. En este caso, por lo general, el proveedor contrata el transporte, quien será el responsable de entregar el manifiesto de carga internacional y cartaporte internacional por carretera al agente de aduana. Seguidamente tenemos la transmisión electrónica, artículo 6 del reglamento parcial de la LOA concerniente al sistema aduanero automatizado. Luego se hace la verificación del manifiesto de carga, artículo 12 del reglamento parcial de la LOA. Tenemos después el registro de manifiesto de carga, artículo 13 del reglamento parcial de la LOA. Luego se presenta el manifiesto de carga antes de la llegada de la carga, la cual tiene que ser transmitida al SIUNEA, que es el sistema aduanero automatizado, así como lo contempla el artículo 20 de la LOA y el artículo 7 del reglamento parcial de la LOA, concerniente al sistema aduanero automatizado. Posteriormente entramos a la declaración de aduanas, que es el documento exigido por la ley aduanera, tal como lo indica el artículo 40 de la ley orgánica de aduanas. Antes de ingresar la carga a la zona primaria, el agente de aduana debe realizar la declaración anticipada informativa, que es la famosa DAI, tal como lo indica el artículo 41 de la LOA. Realizar el registro de declaración y transmitirla al SIUNEA, al sistema aduanero automatizado, según como lo indican los artículos 46 y 47 del reglamento parcial de la LOA. Y seguidamente pues entramos a lo que es ya el control durante el despacho, que es el control siguiente, que lo va a exponer nuestra participante Daisy Vivas. Continuando con el proceso de importación, seguimos con el paso 3, que es la llegada de la mercancía a la zona primaria, que está establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Aduanas. Al momento de llegar la mercancía es donde se comienza el control durante el despacho, que está establecido en el artículo 141 de la Ley Orgánica de Aduanas. Después de llegar la mercancía a la zona primaria, debemos ingresar la carga al depósito o almacén aduanero, que lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica y el artículo 33 del reglamento parcial de la Ley Orgánica de Aduanas del sistema aduanero automatizado. Al momento de ingresar la carga al depósito se debe hacer una declaración que se está introduciendo la mercancía al depósito o al almacén. Eso lo establece el artículo 41 del reglamento parcial de la LOA del sistema aduanero automatizado. Posteriormente, el agente aduanal debe hacer su declaración única de aduana, que es la DUA, que lo establece el artículo 43 de la Ley Orgánica de Aduanas. Posteriormente, el agente aduanal debe hacer su validación de la declaración, que eso está establecido en el artículo 49 del reglamento parcial de la LOA del sistema aduanero automatizado. Posteriormente, al momento de realizar la DUA y la documentación,
se pasa por los canales de selectividad, que eso lo establece el artículo 60 del reglamento parcial de la LOA del sistema aduanero automatizado. Y en ese mismo artículo, en ese mismo reglamento, pero en el artículo 62, establece los canales como tal, que el canal rojo es el reconocimiento físico y documental, el canal amarillo es el reconocimiento documental y el canal verde es la salida de la mercancía. Estos canales son muy importantes ya que por medio de ellos, si sale rojo, amarillo o verde, es donde indica al reconocedor qué procedimiento debe realizar. Posteriormente seguimos con el paso 4, que es la confrontación y recepción de los documentos pertinentes, que es buscar electrónicamente la declaración anticipada de información, la DAI, que eso lo establece el artículo 6 del reglamento parcial del sistema aduanero automatizado, que es donde nos señala la recepción del expediente y los documentos que fueron introducidos al momento de llegar la mercancía, que eso nos lo establece en el artículo 98 y 99 del reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, donde establece los documentos que debe de tener una mercancía al momento de ser importada, que es la declaración de aduana, que es donde va establecido el código arancelario, la factura comercial definitiva, el origen del conocimiento del embarque, de transporte, ya que es vía terrestre, los exigibles legales de dichos fines según el tipo de mercancía que se trate. Todo esto nos conlleva a ver qué documentación presentar al momento de hacer la declaración anticipada. Al momento de hacer la declaración de aduana, debemos hacer la clasificación arancelaria, que como bien ya lo explicó el compañero, el de nosotros sobre importación de baldosa de Grecia, que está en el capítulo 69, que son productos cerámicos, que su partida arancelaria es la 6907. Su subpartida es la 6907400000, piezas de acabado. Su tarifa de valor es 14%. Su régimen legal no aplica al momento de ser importada. Eso se lo encontramos en el hacer la aduana. Luego de todo eso se entregan los documentos al funcionario reconocedor, que es la declaración de aduana. Eso lo establece el artículo 158 del reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas. Posteriormente seguimos con el paso 5, que es el reconocimiento aduanero, que lo establece el artículo 55 de la LOA y el artículo 63 del reglamento parcial del sistema aduanero automatizado. De ese mismo modo, se debe hacer una asignación del funcionario que va a realizar el procedimiento del reconocimiento aduanero como tal. Lo establece el artículo 55 de la LOA y el artículo 64 del reglamento parcial de la Ley Orgánica de Aduanas. Después de esta actuación, el funcionario asignado como tal puede realizar el reconocimiento que está establecido en el artículo 65 del reglamento parcial de la LOA del sistema aduanero automatizado y en el artículo 155 del reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas. Luego de esto, se le debe entregar la documentación al reconocedor asignado como tal, donde él va a realizar el reconocimiento, la inspección y la verificación de la misma mercancía. Eso lo establece el artículo 56 de la Ley Orgánica de Aduanas. Esos documentos los podemos encontrar, qué documento le debemos entregar al reconocedor, lo encontramos en el artículo 56 de la LOA, que los documentos son la identificación, los exámenes, clasificación arancelaria, restricción o registro u otros requerimientos arancelarios, determinación del valor en aduanas, certificado de origen, la medida del peso
de esa mercancía que se está importando. Luego que el reconocedor realiza el procedimiento, lo verifica de que todo esté bien, él hace el acta de reconocimiento como tal, que lo establece el artículo 58 de la Ley Orgánica de Aduanas y el artículo 66 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas del Sistema Aduanero Automatizado. Posteriormente, si el reconocedor dice que está conforme o no está conforme, eso lo establece en el artículo 67 del Reglamento Parcial del Sistema Aduanero Automatizado y en el artículo 68 del Reglamento Parcial del Sistema Aduanero Automatizado. Esto es para ver si el reconocedor está conforme o no está conforme al momento de revisar la declaración única de aduana, la declaración anticipada de información con los documentos que él exigió y con la mercancía al momento de realizar la inspección y el reconocimiento en la parte física como tal. Una vez realizado el reconocimiento no conforme, se procede a la liquidación de gravámenes de impuestos, como lo establece el reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas en su artículo 176. Se efectúa el proceso de la autoliquidación y cancelación de los gravámenes, como lo establece el reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas en su artículo 178. Seguidamente, después que se realice la autoliquidación, se envía la documentación al servicio de liquidación, como lo establece el reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas en su artículo 178. Después que se realiza la planilla de liquidación de impuestos, según el valor de la factura comercial, los cuales deberán ser cancelados en su totalidad. Una vez el pago, como lo establece la Ley Orgánica de Aduanas en su artículo 66, se efectúa el procesamiento del pago, como lo establece el reglamento parcial de la Ley Orgánica de Aduanas en su artículo 72 del Sistema Aduanero Automatizado, en donde se realizan los pagos de las contribuciones liquidadas, como lo establece el reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas en su artículo 183. Y para finalizar, se procede al control posterior, como lo establece la Ley Orgánica de Aduanas en su artículo 141 y 148, que sería el retiro definitivo de la mercancía, como lo establece el reglamento parcial de aduanas en su artículo 73 del Sistema Aduanero Automatizado. El control de la salida de las mercancías, como lo establece el capítulo 5 del reglamento parcial de la Ley Orgánica de Aduanas del Sistema Aduanero Automatizado. Tendría el pase de salida de las mercancías por funcionarios de resguardo aduanero, como lo establece el reglamento parcial de la Ley Orgánica de Aduanas en su artículo 74 del Sistema Aduanero Automatizado. Cabe destacar que todos estos controles previos se rigen por unas bases legales, como son la Ley Orgánica de Aduanas en su Gaceta Oficial 6507 de fecha 29 de enero del año 2020, el reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas en su Gaceta Oficial 4273 de fecha 20 de mayo del año 1991,
el reglamento parcial de la Ley Orgánica de Aduanas relativo al sistema aduanero automatizado, en su Gaceta Oficial 37.967 del 25 de junio del año 2004, Decreto 2647 del Arancel de Aduanas, en su Gaceta Oficial 6.281 de fecha 30 de diciembre del año 2016. La presente ley que hemos mencionado a continuación, esa ley es la que regula las relaciones jurídicas entre el Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de mercancías que operan dentro del territorio aduanero. Muchas gracias.